Bienvenidos, hermanos y amigos, a otra reunión Vida y Ministerio Cristianos. ¿Qué tal si la comenzamos con alegría, con una canción de alabanza a Jehová? Hoy es la canción 45, que se titula La meditación de mi corazón. Canción 45. Bueno, ¿y de qué hablaremos en esta reunión de hoy? En la primera parte, Tesoros de la Biblia, podremos reflexionar en la respuesta a esta pregunta. ¿Qué clase de idolatría es posible encontrar hoy en día, en el siglo XXI? ¿Y cómo podemos los cristianos cuidarnos de ella? Luego tendremos la oportunidad de comentar entre todos o escuchar los comentarios de nuestros hermanos sobre los puntos interesantes que encontraron en su estudio personal de los capítulos 31 y 32 del libro de Éxodo. En la parte Seamos mejores maestros, repasaremos aspectos de la oratoria que son muy útiles para hablar de la Biblia con otras personas. Por ejemplo, el buen uso de las preguntas, también la modulación de nuestra voz para añadirle expresividad o el asegurarnos de que estamos usando bien nuestras fuentes de información. En la parte de nuestra vida cristiana, reflexionaremos en algo muy importante, en cómo cuidar nuestra amistad con Jehová y para ello también debemos cuidar nuestra vida moral. Y por último, repasaremos un episodio muy interesante, muy bonito de los sentimientos que tuvieron los discípulos de Cristo al enterarse que su querido maestro estaba vivo de nuevo, había resucitado. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a la primera parte de la reunión y escuchemos el tema que vemos allí en nuestra guía de actividades, Huyamos de la idolatría, a cargo del hermano Benjamín Romero. Adelante, hermano Romero. ¿Alguna vez nos ha pasado que estábamos haciendo algo, pero nos hemos distraído con otra cosa? Seguro que sí. La verdad es que cuando tenemos muchas cosas en la mente es muy fácil distraernos. Y algo parecido nos pudiera suceder en sentido espiritual. Quizás estamos concentrados, sirviendo a Jehová, asistiendo a las reuniones, predicando, pero otras cosas pudieran distraernos. Algo muy parecido le sucedió a los israelitas. Vamos a verlo en la Biblia, por favor. Si buscáis conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 32, vamos a leer el versículo 1 y vamos a comprobar qué les ocurrió a los israelitas y por qué se distrajeron en sentido espiritual. Antes de leerlo,
si recordamos un poco en qué situación se encontraban los israelitas, habían pasado 4 meses desde que salieron de la tierra de Egipto. Por lo tanto, recordaban muy bien lo que Jehová había hecho por ellos, cómo los había salvado, cómo los había protegido. Pero 2 meses después, o 2 meses antes de lo que vamos a leer ahora, Jehová hizo un pacto con los israelitas. Y los israelitas prometieron que iban a cumplir todas las promesas, todas las palabras, normas que Jehová les había dado. ¿Qué ocurrió entonces? Vamos a verlo, por favor, en el capítulo 32, versículo 1. Mientras tanto, el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña. Así que todos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: «Vamos, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto». ¿Habéis notado qué les sucedió a los israelitas? Todos se reunieron alrededor de Aarón y le pidieron un Dios. Qué pronto se olvidaron de Jehová, ¿verdad? Solamente 2 meses. Pero, ¿qué les ocurrió? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, al principio del versículo 1 hemos visto que el motivo fue que Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña. Moisés tardó 40 días y 40 noches en bajar del monte Horeb, y parece ser que esto fue suficiente para que aquellos israelitas se impacientaran. No sabemos realmente qué les ocurrió a los israelitas, si es que tenían miedo a que otras naciones, otros pueblos vecinos le atacaran, como había sucedido con los amalequitas, y que en esta ocasión no estaba Moisés para salvarle o para pedir ayuda a Jehová a favor de ellos. Pero sea lo que sea, lo que los israelitas permitieron era que sus problemas le distrajeran, le separaran de ese amor que tenían a Jehová. ¿Qué lección podemos extraer nosotros? Pues que por muchos problemas que tengamos, por muy grandes que sean esos problemas, no debemos permitir que nada nos aleje de Jehová. Tener problemas y alejarnos de Jehová es como si viéramos venir un huracán y saliéramos a dar un paseo. Probablemente perderíamos nuestra vida. Y no queremos perder nuestra vida en sentido espiritual. Por eso nunca nos alejemos de Jehová. No permitamos que nuestros problemas nos alejen de Él. ¿Qué pasó después con los israelitas? Vamos a verlo de nuevo en la Biblia, por favor. En el capítulo 32 de Éxodo, vamos a analizar los versículos 4 al 6. Éxodo 32, 4 al 6. Él, refiriéndose a Aarón, tomó el oro, le fue dando forma con un pincel y lo convirtió en una estatua en forma de becerro. Y ellos empezaron a decir: «Este es tu Dios, oh Israel. Él te sacó de la tierra de Egipto». Cuando Aarón vio esto, construyó un altar delante del becerro. Luego anunció: «Mañana celebraremos una fiesta en honor a Jehová». Así que al día siguiente se levantaron temprano y se pusieron a presentar ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Después, el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron para divertirse. ¿Este es tu Dios? ¿Él te sacó de la tierra de Egipto? ¡Qué rápido! ¡Qué rápido rompieron ese pacto que hicieron con Jehová! Cayeron en la idolatría. Como podemos ver en nuestra imagen de la guía de actividades, empezaron a adorar a una imagen, algo que Jehová les había dicho que no debían de hacer. No podían hacerse ninguna imagen, ya fuera del cielo, de la tierra o bajo el agua, inclinarse ante ella y adorarla. Pero, ¿habéis notado qué imagen, qué ídolo se hicieron los israelitas? Pues en el versículo 4, y tal y cual vemos también en la imagen, se hicieron una estatua en forma de becerro. Casualmente, esto era muy común en Egipto, hacerse un ídolo, una imagen en forma de animal y adorarlo. ¿Pero se habían olvidado los israelitas de Jehová? Pues parece ser que no, porque si vemos lo que decía el versículo 5, los israelitas dijeron que iban a celebrar una fiesta en honor a Jehová. ¿Qué podemos aprender de cómo actuaron los israelitas en esta ocasión?
Bueno, los israelitas mezclaron la religión verdadera con la religión falsa. Parece ser que esas prácticas que los egipcios celebraban en Egipto, que detestaba a Jehová, los israelitas lo mezclaron con esa adoración que le daba a Jehová. ¿Pudiera a nosotros ocurrirnos algo parecido? Quizás sabemos que hay algo que Jehová odia, pero poco a poco empezamos a verlo como algo no tan malo. Cosas como la homosexualidad, la pornografía o el entablar una relación sentimental con alguien que no sirve a Jehová. Cosas como estas pudiéramos a pensar que no son tan graves. Pero no permitamos nunca que Satanás nos engañe. No permitamos que Satanás y su mundo hagan que rebajemos las justas normas de Jehová. ¿Por qué razón? Vamos a ver de nuevo en la Biblia, por favor, en los versículos ahora 9 y 10, cómo se sintió Jehová cuando vio a los israelitas cometer ese acto, esa adoración a ese becerro de oro. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10. Ahí dice: además, Jehová le dijo a Moisés: he visto que este es un pueblo terco. Ahora déjame exterminarlos, porque estoy furioso con ellos, y haré de ti una nación grande. ¿Habéis notado cómo se sintió Jehová? Muy furioso, tanto que estaba pensando en exterminarlos. Esto nos enseña que Jehová odia la idolatría, detesta cualquier tipo de idolatría. Es cierto que hoy día los cristianos, pues difícilmente vamos a adorar a una imagen, vamos a inclinarnos ante ella, o vamos a hacernos un becerro de oro para adorarle. Pero sí pudiéramos caer en otras formas de idolatría. Por ejemplo, ¿cuáles? Como vemos en nuestra imagen de la guía de actividades, aquí vemos a una familia. El padre puede tener muchos deseos en tener más dinero. ¿Y a dónde le lleva esos deseos? A trabajar más horas extra. O en el caso del joven, el hijo, puede tener muchos deseos por divertirse. Y eso hace que dedique mucho tiempo al entretenimiento. ¿O qué podemos decir del ejemplo de la esposa? Pues su deseo a tener más cosas en sentido material, a tener lo último en moda, en tecnología, pues pudiera llevarle a amar las cosas materiales de este mundo. Esto o cualquier otra cosa, cualquier otro deseo que tengamos, si ocupa el primer lugar en nuestra vida y nos impide darle a Jehová la adoración exclusiva que Él se merece, estaríamos cayendo en una forma de idolatría. Por lo tanto, como hemos visto, no permitamos que nuestros problemas nunca nos alejen de Jehová. No rebajemos las justas normas de Jehová, ni mezclemos la religión verdadera con la falsa. Y por último, no pongamos en primer lugar en nuestra vida nada que no sea nuestro servicio a Jehová. Si actuamos de esta manera, vamos a evitar distraernos en sentido espiritual, pero también vamos a conseguir otra cosa muy importante. Conseguiremos cumplir con la promesa más importante que hicimos: dedicar nuestra vida solo y exclusivamente a Jehová. Gracias, hermano Romero, por resumir estos puntos tan importantes. Ahora todos podemos escuchar nuestros comentarios de las perlas espirituales que encontramos al estudiar los capítulos 31 y 32 de Éxodo. Este análisis lo dirigirá el hermano Chomin Acuña. Pues vamos a compartir ahora todos juntos las perlas que hemos tenido oportunidad de encontrar en nuestro estudio. Así os invitamos a participar a todos con los comentarios. Comenzaremos con la lectura de Éxodo 31, 17. ¿Algún lector, por favor? Hermana Naya, Gundar. Es una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo, porque Jehová hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el 7º día dejó de trabajar y descansó. Muy bien, muchas gracias. La pregunta para este versículo dice: ¿en qué sentido Jehová descansó en el 7º día creativo? Hermano Conan Martínez.
Sí, pues no fue físicamente, ya que estuviera cansado físicamente, sino parece ser que significa que dejó de crear y empezó a disfrutar de su creación. Muy bien, muchas gracias. Hermano Félix Cobollo. Hay una lección buena para nosotros. No tenemos que dedicar toda nuestra vida al trabajo. Podemos imitar a Jehová al dedicar tiempo también por todas las cosas que Jehová ha hecho por nosotros, en especial lo espiritual. Tenemos muchas provisiones que si aprovechamos de lleno nos permitirá crecer espiritualmente, disfrutar más de la vida y estar más cerca de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Leamos ahora los versículos 32 y 33 del capítulo 32 de Éxodo. Éxodo 32 y 33. Muy bien, hermana Leonor, por favor. Pero si lo deseas, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has escrito, por favor. Sin embargo, Jehová le respondió a Moisés: borraré de mi libro al que haya pecado contra mí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo sabemos que la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, es falsa? Hermana Julia, Natale. Lo sabemos desde lo que dijo Jehová a Moisés, que existe la posibilidad de ser borrados del libro de la vida y de perder la aprobación de Jehová. Así que es un error pensar que porque Jehová nos haya traído a Él, ya estaremos para siempre en el libro de la vida, pase lo que pase. Como nos demuestra Apocalipsis 3:5, al que venza nunca se le borraría del libro de la vida. Así que es necesario perseverar. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Muy bien. Hermana Emma Iglesias. A mí me ha gustado el texto de Éxodo 32:10 porque se ve una cualidad muy bonita que demostró Moisés, que fue su humildad. Allí Jehová le estaba diciendo que llegaría a exterminar la nación de Israel y que sacaría de la descendencia de Moisés un pueblo. Si nos pusiéramos en la piel de él, podría parecer que eran buenas noticias si él en realidad lo que buscaba era prominencia. Pero no fue así, sino que, por ejemplo, en el versículo siguiente leemos que Moisés le rogó a Jehová a favor del pueblo. Y ahí la letra volada, si nos ponemos allí, nos llega a otro texto que menciona que se pasó 40 días y 40 noches a favor del pueblo. Así que rápidamente pues podemos aprender que lo único que quería era que se cumpliera la voluntad de Jehová y también mostraba compasión con el prójimo. Así que es un ejemplo digno de imitar de que nosotros tampoco tenemos que buscar prominencia y siempre buscar compasión en la congregación. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hermana Abigail Gil. Éxodo 31 del 1 al 11 nos muestra cómo Bezalel y Oliab pasaron de probablemente construir ladrillos en Egipto o tener ciertos conocimientos, ahora a ser nombrados constructores y artesanos del tabernáculo. Como dice el versículo 3 y 6, fue gracias a la sabiduría y conocimientos que Jehová puso en su corazón. Así que son un ejemplo para nosotros y dentro de la organización pues tenemos un trabajo para el que creemos no estar capacitados o que otros lo están mejor. Jehová con su espíritu puede potenciar nuestras habilidades, pues cuando las usamos a favor del reino, Jehová nos da su apoyo. Muy bien, gracias por el comentario. Hermana Anabel Romero. Y según leemos en el capítulo 31, el versículo 13, la celebración del sábado recordaba a los israelitas que eran un pueblo santificado. Así que ese séptimo día debía reservarse para adorar a Jehová en familia, orar y meditar en la ley. Aunque hoy a los cristianos no se nos pide que observemos el sábado, pero sí se nos pide que apartemos de nuestro tiempo para las cosas espirituales, poniendo en primer lugar la adoración en familia, la asistencia a las reuniones, la oración y por supuesto la predicación. Muy bien, muchas gracias. Hermana Martínez, Noemi. En el capítulo 31, los versículos 2 al 5, me ha gustado mucho leer del ejemplo de Oliab y Bezalel. Ellos eran trabajadores que hicieron artículos del tabernáculo que eran auténticas obras maestras, pero que poca gente pudo ver. De hecho, solo el sumo sacerdote y una sola vez al año. Así que esto nos enseña que tenemos que ser humildes y trabajadores, incluso en secreto, y que si hacemos cosas por otros pero no tenemos el reconocimiento de nadie, no nos debe de entristecer, porque lo importante es que Jehová sí ve nuestro esfuerzo y Él nos dará su aprobación. Muy bien, muchas gracias. Hermano Joan Comas. Y además estas palabras que ha mencionado la hermana también debieron suponer un alivio para Moisés, porque Moisés pudo haberse sentido muy abrumado al oír todas las instrucciones que Jehová le había dado sobre
las cosas que tenía que construir, la tienda, el arca, el altar, los vestidos de los sacerdotes, el altar de incienso. Pero entonces Jehová le dice que hará que Bezalel se llene de Espíritu Santo para hacer todo aquello. Eso nos enseña que Jehová, cuando nos da una comisión, siempre nos da lo que necesitamos para hacerla. No nos deja solos, proporciona lo que haga falta para que podamos cumplir su voluntad. Muy bien, muchas gracias. Hermano Marcos Vázquez. En Éxodo 32:1 dice que los israelitas piden hacer un Dios que vaya delante de nosotros y hablan de Moisés como el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Realmente les había sacado Moisés, no era Moisés, fue Jehová quien les sacó de la tierra de Egipto. Ellos no tuvieron una visión espiritual. Igualmente, quizás a lo largo de nuestra vida hemos visto situaciones en las que Jehová, mediante quizás algún hermano, nos ha ayudado justo en el momento que necesitábamos, pero quizás ha pasado el tiempo y no nos acordamos de que fue Jehová, sino nos acordamos de ese hermano. Y es cierto, ese hermano fue quizás la herramienta que Jehová usó, pero no olvidemos la gran cantidad de ejemplos que tenemos en nuestra vida de cómo Jehová nos ha ayudado. Si lo recordamos, podremos superar las pruebas que tengamos, sabiendo que Jehová de nuevo va a estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Hermana Parra, Riet. Hoy día el esclavo fiel y prudente hace un llamado similar al que vemos en Éxodo 32:26. Es como si dijeran que venga conmigo el que está de parte de Jehová. Demostraremos que estamos con Jehová y sus fieles representantes si defendemos la adoración pura, predicando con entusiasmo, reuniéndonos pese a las dificultades y dejando que la verdad nos moldee para ser siervos leales de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alessio, Natalia. El capítulo 32, versículo 14, indica que Jehová reconsideró su decisión. Ahora, sabemos que Jehová no necesitaba para nada la opinión de Moisés, pero dejó que le expresara sus sentimientos. Y esto me enseña que puedo honrar más a los hermanos, tratándolos con dignidad, escuchando sus sugerencias e incluso siguiendo sus buenas ideas. Haciéndolo imitaré a Jehová, que nos da el mejor ejemplo al escuchar a otros. Muy bien. Hermano Romero. En el capítulo 32, los versículos 11 y 12, ahí vemos cómo Moisés le ruega a Jehová que no destruya a los israelitas. Pero el motivo realmente por el que Moisés hace esto no era por los israelitas, que le tenía cariño, pero era por el nombre de Jehová. No quería que el nombre de Jehová se manchara, que otras naciones pensaran que Jehová había castigado, había sacado a los israelitas de Egipto para luego destruirlos. Esto nos enseña que nosotros, antes de decir algo, tenemos que pensar muy bien cómo va a afectar nuestra decisión a Jehová. Si vamos a santificar el nombre de Jehová con nuestras acciones o vamos a mancharlo. No queremos hacer nada que manche el nombre de Jehová. Muy bien. Hermano Moratilla, Adrián. En el capítulo 32, el versículo 18, vemos que desde la distancia Moisés pudo ver cómo la música que venía del campamento, como dijo, no eran cantos de victoria, sino de otro tipo. Y cuando llegó vimos que la actitud que vio y la danza de los israelitas estaba muy alejada, como hemos visto, de Jehová. Como se dice, la música tiene el poder de llegar más allá de donde llevan las palabras, tanto para bien como para mal. Entonces me anima a examinar qué transmite la música que escuchamos, pues hasta sin prestar atención a la letra, podríamos ver que transmite actitudes alejadas de las normas de Jehová y esto pues dañaría nuestra amistad con Él y nos alejaría de Él. Muy bien. Pues muchas gracias, hermanos, por vuestro estudio y por la participación con vuestros comentarios en esta porción de hoy. Gracias, hermano Acuña, por dirigir ese análisis y a todos por la excelente participación. Damos paso ahora al hermano Salvador Palau, quien leerá Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 35. Estamos invitados a seguir la lectura en nuestros ejemplares de la Biblia, bien en papel o en nuestros dispositivos electrónicos. Después de eso, Moisés se dio la vuelta y bajó a la montaña con las 2 tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por los 2 lados, por delante y por detrás. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora bien, Josué empezó a oír el ruido y la gritería del pueblo, y le dijo a Moisés: «Se oye como si hubiera una batalla en el campamento». Pero Moisés le respondió: «No suena a cantos de victoria, ni tampoco suena a lamentos de derrota. Lo que oigo suena a cantos de otro tipo». En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se llenó de ira y arrojó las tablas que tenía en las manos y las hizo pedazos al pie de la montaña.
Luego agarró el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo trituró hasta hacerlo polvo. Después echó ese polvo al agua y se la hizo beber a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a cometer un pecado tan grave? Aarón le contestó: no te enojes, mi señor. Tú sabes bien que este pueblo tiende a hacer lo malo. Ellos me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos lo que le pasó a este Moisés y el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Así que les dije: cualquiera que lleve puesto algo de oro, que se lo quite y me lo traiga. Luego arrojé el oro al fuego y salió ese becerro. Y Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón lo había permitido. De modo que se ganaron el desprecio de sus enemigos. Entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Que venga conmigo. Y todos los levitas se reunieron a su alrededor. Luego les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se arme con su espada y cruce todo el campamento, de una entrada a otra, matando a su hermano, a su vecino y a su amigo. Los levitas hicieron lo que Moisés dijo, y ese día murieron unos 3.000 hombres. Luego Moisés ordenó: pónganse aparte hoy para servir a Jehová, porque todos ustedes han enfrentado a sus hijos y a sus hermanos. Él los bendecirá hoy. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un pecado muy grave, así que ahora subiré a la montaña a hablar con Jehová para ver si puedo hacer algo para que perdone su pecado. Entonces Moisés volvió a subir y le dijo a Jehová: ¿qué pecado tan grave cometió este pueblo? Se hicieron un Dios de oro. Pero si lo deseas, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has escrito, por favor. Sin embargo, Jehová le respondió a Moisés: borraré de mi libro al que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar que te he hablado. Mira, mi ángel irá delante de ti, y el día que yo les pida cuentas a ellos, los castigaré por su pecado. Y Jehová empezó a castigar al pueblo por el becerro que ellos habían mandado hacer a Aarón. Gracias, hermano Palau, por esa buena lectura. El hermano Palau estaba tratando de llevar a la práctica la lección 10 del folleto Seamos Mejores Lectores y Maestros. Es muy interesante porque la lección 10 habla de la modulación de la voz y recomienda variar en 3 campos: el volumen, el tono y el ritmo. Y eso es útil para darle expresividad a nuestra voz. Por ejemplo, se varía el volumen, se habla con más fuerza cuando se leen sentencias divinas o cuando se destaca un punto principal. Se baja la voz si se quiere crear expectación. Luego el tono, uno puede hablar con un tono más agudo para expresar alegría o un tono más grave si va a hablar con tristeza o expresar preocupación. Y por último, el ritmo. Uno habla con más rapidez si quiere describir una escena, si quiere dar entusiasmo, o más lentamente si va a destacar los puntos principales o llegar a una conclusión. El hermano Palau lo hizo muy bien y eso es muy interesante, llevarlo a la práctica cuando hablamos de la Biblia. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de nuestra reunión, Seamos Mejores Maestros. Y tenemos para empezar un video sobre cómo tener una primera conversación con alguien que escucha nuestro mensaje de la Biblia. Mientras lo vemos, tratemos de encontrar la respuesta a 2 preguntas. ¿Qué hizo la hermana para poner en práctica la lección 3 del folleto Maestros? Y segundo, ¿cómo preparó el terreno para hacer la revisita? Y por supuesto, podemos ir viendo de qué trata la lección 3 del folleto Maestros. Veamos el video para luego comentarlo. Me llamo Brenda y ella es Julia. Estamos preguntando a las personas si creen que la Biblia sigue siendo útil hoy en día. ¿Tú qué opinas? Creo que no mucho. Mucha gente piensa como tú. Creen que, como es tan antigua, ya no es práctica. Pero es interesante saber lo que afirma la Biblia. ¿Habías leído alguna vez este versículo? Toda la Escritura o la Biblia está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Según este versículo, ¿quién inspiró la Biblia?
dice que está inspirada por Dios. Muy bien. Por eso, si el autor de la Biblia es Dios y Él creó todas las cosas, entonces, ¿no te parece que la Biblia debería ser exacta cuando habla de temas científicos? Pues, supongo que sí. Sería lo lógico. Por eso, ¿qué te parece si la próxima vez hablamos sobre si la Biblia es compatible con la ciencia? Bueno, si me encuentras en casa. Ok. Por cierto, como te dije, me llamo Brenda. ¿Y tú? Me llamo Ana. Muy bien, a ver qué notamos. La primera pregunta, ¿qué hizo Brenda para poner en práctica la lección 3 del folleto Maestros? Hermana Acuña. Sí, la lección 3 nos menciona que debemos usar preguntas para razonar y para mantener vivo el interés. Y Brenda hizo esto porque le preguntó la opinión al amo de casa, escuchó con atención y luego también le preguntó si había leído alguna vez el versículo que iba a introducir en ese momento, el versículo de la Biblia. Y una vez lo leyó, preguntó quién inspiró la Biblia. Así que hizo muy buen uso de las preguntas. Sí, muy bien. Gracias por notar eso. ¿Y cómo preparó el terreno la hermana para hacer la revisita? Hermano Martínez. Sí, pues siguió con el buen uso de preguntas. En este caso le dejó una pregunta pendiente acorde con el razonamiento que había hecho, ¿verdad? Le preguntó que si, ahora que habían hablado de que la Biblia la inspiró Dios, ¿es compatible con la ciencia? Muy bien. Hermana Natale. Seguramente que la hermana fue una buena observadora porque se dio cuenta que la ama de casa, como hemos podido escuchar de la voz, era bastante joven, así que puede ser que no ha elegido temas como puede ser útil por tener una vida familiar feliz, sino que eligió un tema que podía ser de interés de esta joven, que era temas científicos. Muy bien. Buena idea, ¿verdad? Que podemos llevar a la práctica. Excelente. Así que queremos usar estas ideas al predicar, al hablar de la Biblia con otras personas. Bueno, tenemos ahora a las hermanas listas para la demostración de la primera conversación. La hermana Leonor Sanz y Abigail Gil procurarán llevar a la práctica estas ideas para conversar. Voy a revisar mi lista de contactos a ver si encuentro a alguien a quien pueda llamar. Ay, mira, tengo aquí el teléfono de Abby, que recuerdo que estuve trabajando con ella hace un tiempo y era una chica muy agradable y se podía conversar bien con ella. Voy a llamarla a ver qué tal está. ¿Sí? Hola, Abby, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Leni, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, te llamaba simplemente para saber qué tal te encuentras, cómo llevas el trabajo y cómo estás en medio de toda esta situación. Pues la verdad que en general muy bien, sí. Hombre, siempre con esta situación pues te planteas si estás haciendo las cosas bien, tomando buenas decisiones, no sé. Sí, la verdad es que no es fácil en medio de esta situación. La verdad es que cuando yo me tengo que enfrentar a esa situación de tomar una decisión y no sé muy bien qué hacer, me gusta buscar el consejo que me da la Biblia. Abby, ¿tú crees que la Biblia sigue siendo un libro útil hoy en día? ¿La Biblia? Pues no sé. Yo creo que hay muchas fuentes de información. Mismo en Internet, si pones cualquier tema, te sale un montón de páginas. Pero la Biblia, no sé, quizás sea un poco anticuada, ¿no? La verdad es que tienes razón. Hoy en día tenemos muchísima información a nuestro alcance y la Biblia es un libro muy antiguo. Pero fíjate, me gustaría leerte un versículo que se encuentra en la Biblia, que es 2 Timoteo, el capítulo 3, su versículo 16, y te fijaras para qué es útil la Biblia. Te lo leo, ¿vale? Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. ¿Te has fijado, Abby, para qué dice que la Biblia sigue siendo útil? Pues has dicho para educar, ¿no? Por ejemplo, ¿sigue siendo útil para educar a otras personas o para educarnos a nosotros mismos? Mira, tengo conmigo también un vídeo que se titula ¿Por qué estudiar la Biblia? Y explica un poquito por qué merece la pena dedicar un poco de tiempo a analizar la Biblia. ¿Te parece bien que te lo mande a tu móvil y cuando la hayas visto me avisas?
Claro. Ya. Qué interesante, Lenny. La verdad que no tenía ni idea que la Biblia había predicho cómo estaría el mundo en el futuro. No tenía ni idea. La verdad es que cuando dedicamos tiempo a analizar un poquito más la Biblia, pues nos sorprende todo lo que podemos encontrar en ella. Mira, Avi, ¿qué te parece si te llamo otro día, en un ratito como el de hoy? Y mientras tanto, te mando el enlace a un libro que se titula ¿Qué nos enseña la Biblia? Y juntas podamos analizar el capítulo 2 de ese libro. ¿Te parece bien? Claro, si es un ratito como hoy. Pues te llamo otro día. Chao. Chao. Gracias, hermanas Sanz y Gil, por esa escenificación. Como podemos ver allí en la guía de actividades, la hermana Sanz estaba llevando a la práctica la lección 9 del folleto Maestros, usar bien las ayudas visuales. Una lección muy interesante, sobre todo porque ahora tenemos a la disposición muchos medios audiovisuales en nuestra aplicación JW Library o en nuestro sitio web. Tenemos fotografías, dibujos, diagramas o los videos. Y por supuesto la hermana utilizó el que estaba sugerido allí, ¿por qué estudiar la Biblia? Tenemos esas herramientas disponibles nosotros. En la lección se explican detalles técnicos que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, tener el vídeo preparado para activarlo de inmediato, calcular el tiempo que dura y el tiempo que tiene la persona disponible. Y algo muy importante, no lo usamos solo por decoración, sino para destacar las ideas clave del mensaje que queremos llevar. Gracias, hermanas, por esa preparación. Bueno, ahora el hermano Conancio Martínez, él ha preparado un breve discurso que responde a esta pregunta: ¿por qué Jehová no castigó a Aarón por hacer el becerro de oro? Buena pregunta. Adelante, hermano Martínez. Cuando profundizamos un poco más en el capítulo 32 de Éxodo, que está hablando acerca del becerro de oro, encontramos hasta 3 razones por qué Jehová llegó a perdonar a Aarón. Fijaos, la primera la encontramos en unas palabras que escribió Moisés un poquito más adelante del suceso, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Si me acompañáis a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 20, aquí Moisés, hablando acerca de ese relato, ese momento, dice: Jehová estaba tan enojado con Aarón que estuvo a punto de aniquilarlo, pero oré a favor de Aarón en aquella ocasión también. Así que, ¿cuál es la primera razón por la que Jehová no castigó a Aarón? Bueno, como hemos leído, Moisés intercedió por su hermano Aarón. Todo indica que gracias a las súplicas de Moisés, Jehová se abstuvo de castigarlo. Esto cumple así el principio que encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde dice que el ruego del hombre justo tiene mucho vigor. Y aunque esta parece la razón más importante por la que Jehová no castigó a Aarón, encontramos 2 razones más en este relato. ¿Cuál fue la segunda? Pues la segunda razón es la extraordinaria fidelidad que Aarón había demostrado durante toda su vida. Vemos un ejemplo de esto en el capítulo 4 de Éxodo, el versículo 14. Si leéis conmigo, por favor, Éxodo capítulo 4, el versículo 14. Aquí está teniendo Jehová una conversación con Moisés y ahora Moisés le dice repetidas ocasiones que él no se siente preparado para hablar con Faraón, que mande a otro. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Jehová? Las que leemos en el versículo 14 del capítulo 4 de Éxodo. Si lo tenéis, dice: entonces Jehová se enojó muchísimo con Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él tiene facilidad para hablar. Ya viene hacia acá para encontrarse contigo y él se alegrará mucho cuando te vea. El versículo 16 dice también: él le hablará al pueblo por ti y será tu portavoz. Bien, no sabemos cuáles fueron los sentimientos de Aarón cuando recibió esta asignación, pero no hay ningún indicio en la Biblia de que quisiera excusarse y no acompañar a su hermano. Al contrario, Aarón fue justo la ayuda que necesitó Moisés para poder cumplir con las instrucciones divinas. Sabemos que incluso se presentaron vez tras vez ante el terco Faraón. De esto aprendemos que cuando Aarón salió de Egipto ya había demostrado constancia y lealtad a Dios. Bien, ¿cuál fue la tercera razón? Bien, para entender la tercera razón debemos analizar un poquito más el contexto de la situación que llevó a Aarón a cometer este acto de idolatría.
Recordemos que Moisés llevaba 40 días en el monte Sinaí. Cuando el pueblo llegó a ver que tardaba mucho en bajar de la montaña, empezaron a presionar a Aarón. Le pidieron que le hicieran un ídolo. Este al final terminó accediendo a sus deseos. Bien, el hecho de que fuera presionado no justifica lo que Aarón hizo, pero sí que es interesante el cómo reaccionó cuando Moisés bajó del monte y quiso cortar esa rebelión de raíz. Fijaos, lo encontramos en el capítulo 32 de Éxodo, el versículo 26. Si me acompañáis a leer, por favor, Éxodo capítulo 32 y el versículo 26, aquí nos dice lo que hizo Moisés para cortar esa rebelión y la decisión que tomó Aarón. Dice entonces, Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo, ¿quién está de parte de Jehová? Que venga conmigo. Y todos los levitas se reunieron a su alrededor. Bien, ¿cuál fue la reacción de Aarón en ese momento tan crucial? Pues aunque Aarón fue quien había hecho el ídolo, mostró su arrepentimiento, poniéndose de parte de Jehová junto con todos los demás levitas. Separándose así de los israelitas infieles y sin dejar ninguna duda de que su corazón rechazaba cualquier acto de idolatría y que solo había cedido a la presión. Así que hemos visto 3 razones de por qué Jehová no castigó a Aarón, que nos dicen mucho de la clase de Dios que él es. Si recordamos la primera, Jehová escuchó la oración de Moisés a favor de Aarón. Sin duda sabemos que Jehová lo sigue haciendo hoy, sigue escuchando las oraciones de sus siervos justos a favor de otros. La segunda razón, Jehová se acordó y tuvo en cuenta la fidelidad que Aarón había demostrado durante toda su vida. Igual sigue hoy Jehová haciendo con sus siervos. Se acuerda de la fidelidad de todos sus siervos, pese a los errores que puedan cometer. Y la tercera, Jehová aceptó el arrepentimiento de Aarón cuando lo demostró poniéndose de parte de Moisés junto con todos los levitas. De la misma manera aprendemos que Jehová siempre da la oportunidad de arrepentirse y de ponerse de su parte demostrando este acto de obediencia. Por eso para Jehová, pese al error que cometió Aarón, Aarón no fue un idólatra rebelde, sino para Jehová fue todo lo contrario, un siervo fiel. Gracias, hermano Martínez, por darnos la respuesta a esa interesante pregunta. Como vimos y como notamos en la guía de actividades, el hermano Martínez estaba poniendo en práctica la lección 7 del folleto Maestros sobre usar información exacta y convincente. Bueno, el hermano basó el desarrollo de su idea en la Biblia, nuestra principal fuente de información, y en la atalaya del 15 de mayo del 2010. Y respetó la información, ¿verdad?, que estaba allí. Es interesante lo que menciona la lección, que a veces uno cita otras obras de consulta, diccionarios, enciclopedias, reportajes, y se nos recuerda ser respetuosos con la fuente, no sacarla de contexto. Cuando la citamos, también no variar los matices, ¿verdad?, los detalles de la información. Por ejemplo, si la fuente dice algunas personas, no vamos a citarla diciendo todo el mundo. O si dice a veces, no vamos a citarla diciendo siempre, sino que hay que respetar esos matices. La idea es darle credibilidad a nuestro mensaje, la credibilidad que se merece. Gracias a todos por esa excelente participación. Bueno, ahora pasamos a la tercera parte de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Podemos hacerlo con una canción de intermedio, la canción 36, que se titula Cuidemos nuestro corazón.
Ahora tenemos la oportunidad de participar en el análisis de un tema que nos hace reflexionar, como lo vemos allí en la guía de actividades. Valoremos nuestra relación con Jehová. Lo presentará el hermano Alessio Natale. Adelante, hermano Natale. En un mundo alejado de Dios y engañado por Satanás, los siervos de Jehová tenemos la bendición de mantener una valiosa relación con Jehová. ¿Cómo podemos proteger nuestra amistad con Dios? Veamos el video Protejamos nuestra amistad con Jehová. Entre los años 60 y 61 de la era común, el apóstol Pablo escribió la carta a los Colosenses. Fue en la misma época en que escribió la carta a los Efesios, de la que hablamos hace poco. Las razones para escribir ambas cartas fueron similares: advertir a los hermanos del ambiente inmoral que los rodeaba y animarlos a luchar contra las debilidades de la carne. Busquemos en nuestra Biblia Colosenses capítulo 3 y leamos completo el versículo 5. Colosenses 3:5 dice: Amortigüen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo que están sobre la tierra en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Estas palabras nos transmiten la idea de que debemos borrar por completo este tipo de deseos. Si nos percatamos de que en la mente o en el corazón empieza a surgir alguno de estos deseos, tenemos que eliminarlo. Esto es muy importante porque si no lo hacemos, podríamos dañar gravemente nuestra relación con Jehová, con otras personas y causarnos muchos problemas. Y vean lo que dice el versículo 6. Por causa de esas cosas viene la ira de Dios. Así que también podríamos perder la vida eterna. Queda muy claro que estos deseos son muy peligrosos. Están relacionados con la avidez o codicia, que es una forma de idolatría. Podemos decir que la codicia es un deseo insaciable, el anhelo de buscar algo que no nos pertenece o no tenemos el derecho de poseer. Por definición, la codicia es cruel y egoísta. Una persona codiciosa, dominada por la avidez, llega a anhelar tanto lo que desea que esto se convierte en su Dios. Eso nos recuerda lo que se dice en Filipenses 3, 18 y 19, donde Pablo utilizó palabras similares para referirse a ciertos cristianos que antes se relacionaban con él, pero que se habían alejado de Jehová. Y esto había entristecido mucho a Pablo. ¿Qué había pasado con ellos? La Biblia dice que su vientre había llegado a ser su Dios, y sus deseos habían apagado su amor por Jehová. Hablando sobre la avidez, la codicia y la idolatría, la atalaya del 1 de septiembre de 1978 dijo lo siguiente: cuando un cristiano se da cuenta de que dentro de él se va edificando el deseo incorrecto, hace bien en recordar lo preciosa que es su relación con Dios y lo insensato que sería perder esto por convertirse en un idólatra. ¿No les parece que esto es algo en lo que deberíamos meditar? Imagínense, los deseos incorrectos pueden hacer que una persona empiece a adorar otras cosas en lugar de adorar a Jehová. En el antiguo Israel, la idolatría era un pecado tan grave que se castigaba con la muerte. Ahora bien, de acuerdo con los 10 mandamientos, el adulterio también acarreaba la pena de muerte. Pero, ¿qué similitud hay entre la idolatría, que se castigaba con la muerte, y el adulterio, que se castigaba de la misma forma? Al adorar un ídolo, la persona rompe el pacto que ha hecho con Jehová. Y cuando una persona comete adulterio, está rompiendo el voto o pacto que le hizo a su cónyuge. ¿Por qué es esto un asunto tan serio a la vista de Jehová? Abramos la Biblia en el Salmo 33. Y notemos lo que piensa Jehová sobre sus promesas. Salmo 33. Leamos el versículo 4. Porque la palabra de Jehová es recta, y toda su obra es en fidelidad.
Ahora veamos el versículo 9. Porque él mismo dijo, y llegó a ser. Él mismo mandó, y así procedió a presentarse. Así que cuando Jehová dice algo, lo dice en serio. Por eso, cuando una persona le promete a Jehová adoración exclusiva y no lo cumple, eso es traición. Y Jehová nunca actúa así. Más bien, la traición es típica del diablo, que es mentiroso y desleal. ¿Verdad que saber esto refuerza nuestro deseo de nunca caer en ningún tipo de idolatría? El comentario de la Atalaya que estamos analizando, el cual leeremos en breve, se centra en cómo evitar la trampa del adulterio. Por eso, ahora me gustaría que habláramos sobre algunos de los peligros que pueden enfrentar quienes están casados. Y vamos a ver de qué forma podemos poner en práctica el consejo de desarraigar o eliminar estos deseos desde el mismo principio para evitar que florezcan y nos causen problemas. Un principio bíblico en el que podemos meditar se encuentra en Proverbios 22:3. Allí se nos enseña que cuando veamos un peligro, lo evitemos. ¿Qué cosas podrían ser peligrosas? ¿Cómo podemos identificarlas y eliminarlas antes de que se conviertan en un problema? Obviamente, lo que vemos, escuchamos y leemos llena nuestra mente de cosas buenas o malas. Así que debemos evitar todo lo que pudiera alimentar los malos deseos. Nuestras publicaciones y algunos estudios han señalado que cuando una persona comete adulterio, no son siempre los deseos sexuales los que la llevan a caer en esta conducta. Entonces, ¿cuál es la razón? Una de las funciones más importantes del matrimonio es dar y recibir apoyo emocional. Ambos cónyuges deben sentirse amados, necesitados y valorados de manera especial. Si uno de los dos deja de sentirse así, es posible que intente cubrir su necesidad emocional con otra persona. Puede ser que al principio ni siquiera esté pensando en satisfacer un deseo sexual. Por eso, la Despertad del 8 de enero de 1986 dice: el buen oyente tiene la capacidad de hacer sentir a la otra persona que la aprecia de manera especial y que lo que dice es de interés e importancia. Así que es necesario proteger la relación de amistad que tenemos con nuestro cónyuge. La Atalaya del 15 de julio de 1994 enfatizó este mismo punto. Allí se citaron las palabras de un abogado especializado en divorcios, quien dijo que la causa principal de las rupturas matrimoniales era la incapacidad de los cónyuges de hablar sinceramente, de expresar sus sentimientos más profundos y tratarse el uno al otro como su mejor amigo. Entonces, esa es la causa principal, y es lo que puede llevar al cónyuge a buscar contacto físico con otra persona. Pero todo suele empezar por tratar de satisfacer una necesidad emocional. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar que suceda algo así? Debemos ver el matrimonio como un tesoro. Eso me recuerda lo que se publicó en la Atalaya del 15 de agosto de 2012 sobre un anciano llamado Daniel y su esposa. Ambos eran precursores. Daniel era uno de esos ancianos que no saben decir que no a ningún privilegio teocrático. 3 jóvenes varones que estudiaban con él llegaron a bautizarse, pero necesitaban mucho apoyo emocional. Como Daniel estaba ocupado con otras asignaciones, su esposa pasaba mucho tiempo con estos hermanos recién bautizados. Daniel había descuidado a su esposa. Ella llegó a sentirse muy unida a uno de esos hermanos y terminaron cometiendo adulterio. Daniel admitió que, en gran parte, él era responsable de lo ocurrido. De hecho, dijo que aprendió esta lección. Uno no puede afanarse tanto por atender sus responsabilidades que termine descuidando a su familia.
Necesitamos ser equilibrados al apoyar los intereses del reino. Por supuesto, tanto el esposo como la esposa deben ser comprensivos y apoyarse. Pero cuando se pierde el equilibrio, puede haber graves problemas. Por lo tanto, si empezamos a tener algún deseo incorrecto, debemos eliminarlo de inmediato. Y hacerlo requiere de mucho esfuerzo y perseverancia, pues mientras seamos imperfectos, los deseos impropios pueden surgir de vez en cuando y nadie puede decir que es inmune a ellos. Nuestro amor por Jehová, por nuestro cónyuge y por nuestros hermanos nos motiva a alejarnos de la codicia y la idolatría, que tanto daño causan. Estamos muy agradecidos por contar con hermanos y hermanas como ustedes que aman a Jehová, a sus cónyuges y a sus hermanos y hacen todo lo posible por mantenerse moralmente limpios. Sigan así con la ayuda de Jehová. Keep it up with Jehovah's help. Qué video muy interesante. Examinamos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué es la codicia? Hermana Vicky Acuña. Sí, es un deseo insaciable que busca algo que no nos pertenece y nos motiva a actuar de manera cruel y egoísta. Muy bien. Hermano Romero. También es una forma de idolatría, porque ese deseo que tenemos se convierte en lo principal para nosotros y no le damos a Jehová pues la adoración que Él se merece. Excelente. ¿Por qué debemos rechazar la codicia y la idolatría? Hermano Olaf Gunder. Porque dañará e incluso destruirá nuestra relación con Jehová. Excelente. Hermano Acuña. También nos traerá problemas con otros, porque antepondremos nuestros deseos a los de los que nos rodean y tendremos problemas personales también. Incluso, como se nos decía en el vídeo, y se nos recordaba con un principio bíblico, podríamos perder nuestra esperanza de vida eterna en el futuro. Bien. ¿En qué se parecen el adulterio y la idolatría? Hermano Vázquez, Marcos. Pues si pensamos en lo que ocurría en el antiguo Israel, tanto uno como otro tenían la misma pena de muerte, el mismo castigo. Y es que si pensamos, tanto el adulterio como la idolatría significa romper un pacto. En el caso de la idolatría, romper un pacto con Jehová, y en el caso del adulterio, romper el pacto con nuestro cónyuge. Y en ambos casos, para Jehová, romper un pacto es algo totalmente contrario a su personalidad. Hermano Félix Cobollo. Así podemos decir que tanto el adulterio como la idolatría es una traición. Bien. ¿Por qué es importante que los que tienen responsabilidades en la congregación no se olviden de atender las necesidades de su cónyuge? Hermano Sanz. Porque obviamente estaríamos dándole la atención a otros hermanos que por supuesto que se la merecen, pero estaríamos descuidando a nuestro cónyuge y que daño haría tanto a nuestro cónyuge como a nuestra propia relación. Hermana Julia. Y como hemos visto en el vídeo, el hermano decía, uno no puede afanarse tanto para atender privilegios teocráticos, perdiendo el equilibrio y descuidando a su cónyuge. Y bien sabemos que lo que Jehová se espera de nosotros es que cuando nos casamos tenemos en primer lugar nuestra relación con Él, pero luego también con nuestro cónyuge. Excelente. Queridos hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros? Como hemos visto en el vídeo y como destaca también muy bien la imagen que tenemos en la guía de actividades, periódicamente deberíamos examinarnos con honradez y bajo oración para corregir cualquier tendencia a apartarnos poco a poco de los criterios y las normas de Jehová que son expuestos en la Biblia. Por lo tanto, si empezamos a tener algún deseo incorrecto, debemos eliminarlo de inmediato.
Haciendo así, nos acercaremos más y más a Jehová, valoremos así y protejamos nuestra relación de amistad con Jehová Dios. Gracias, hermano Natale, por repasar con nosotros estos recordatorios tan importantes. Bueno, ha llegado el momento de pasar al estudio bíblico de congregación. Seguimos con el estudio del libro Jesús es el camino. Vamos por el capítulo 135, que trata sobre la resurrección de Jesucristo y la alegría que eso causó en sus discípulos. El estudio lo dirigirá Juan Marcos Sanz y el lector será Félix Coboyo. La resurrección. La resurrección es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Tanto es así que el apóstol Pablo, bajo inspiración, en la primera carta a los Corintios dijo: si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación es en vano y también nuestra fe. Una de las principales razones por las que estamos convencidos de que la resurrección realmente existió, sobre todo en el caso de Jesús, es porque tenemos el testimonio de muchos testigos oculares que pudieron presenciarlo. Por tanto, también podemos entender que la resurrección que tanto anhelamos, la de poder ver a nuestros seres queridos, es una realidad. De hecho, es justo lo que vamos a analizar en el capítulo 135 del libro Jesús es el camino. El título del capítulo: después de resucitar, Jesús se aparece a muchos. Y veremos principalmente tres ideas: cómo se le aparece a dos discípulos, cómo les explica claramente las Escrituras en varias ocasiones y, por último, cómo se le disipan las dudas a Tomás. En esta ocasión nos servirá como lector nuestro hermano Félix Coboyo, así que le pedimos que por favor nos lea los párrafos. Todavía es domingo 16 de Nisán y los discípulos están muy desanimados. No entienden lo que significa el hecho de que la tumba de Jesús esté vacía. Más tarde, ese mismo día, Cleopas y otro discípulo salen de Jerusalén y se dirigen a Emaús, que está a unos 11 kilómetros, 7 millas. Por el camino van hablando de lo que ha ocurrido. Entonces se les une un desconocido y les pregunta: ¿sobre qué van debatiendo por el camino? Cleopas le contesta: ¿es que eres un extranjero que vive solo en Jerusalén y por eso no te has enterado de las cosas que han pasado allí estos días? ¿Qué cosas?, les pregunta él. Ellos le responden: lo que pasó con Jesús el Nazareno, pero nosotros esperábamos que sería él quien liberaría a Israel. Cleopas y su compañero le cuentan las cosas que han pasado durante el día. Le dicen que unas mujeres que fueron a la tumba de Jesús la encontraron vacía y presenciaron un suceso sobrenatural. Se les aparecieron unos ángeles que dijeron que Jesús está vivo. Además, ellos le explican a este desconocido que otros también fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Los dos discípulos están confusos porque no entienden lo que ha pasado. Así que el desconocido les corrige su manera de pensar equivocada que les impide creer que Jesús ha resucitado. Les dice: qué insensatos son y qué lentos para creer todas las cosas que dijeron los profetas. ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas cosas y entrar en su gloria? A continuación, les explica en detalle muchos relatos de las Escrituras relacionados con el Cristo. Finalmente, los tres llegan a las afueras de Emaús. Como los dos discípulos desean oír más, le ruegan al desconocido: quédate con nosotros, que es casi de noche y el día ya está a punto de terminar. De modo que él se queda con ellos a cenar. Después de orar, parte el pan y empieza a dárselo a ellos. Entonces lo reconocen, pero en ese momento desaparece. Ahora ya no tienen ninguna duda de que Jesús está vivo. Los dos discípulos comentan muy entusiasmados todo lo que les ha pasado. ¿Acaso no nos ardía dentro el corazón cuando Él venía hablándonos por el camino, cuando nos explicaba claramente las Escrituras? De inmediato regresan a Jerusalén y allí se encuentran con los apóstoles y otros discípulos. Antes de que Cleopas y su compañero puedan decir nada, los demás declaran: es un hecho que el Señor fue resucitado y se le apareció a Simón. Después, los dos cuentan cómo Jesús se les apareció. En efecto, ellos también lo han visto con sus propios ojos. De repente, Jesús se aparece en la habitación. Cuando los discípulos lo ven, se quedan muy impresionados, pues tienen las puertas cerradas con llave por miedo a los judíos. Aún así,
Jesús está allí, de pie, en medio de ellos, y les dice con calma: tengan paz. Pero ellos están aterrados. Como ya les pasó en otra ocasión, se imaginan que están viendo un espíritu. Para demostrarles que no es un espíritu ni tampoco fruto de su imaginación, sino que es de carne y hueso, Jesús les muestra sus manos y sus pies y les dice: ¿por qué están alarmados? ¿Por qué les ha surgido dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y miren, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Aunque están asombrados y muy contentos, todavía no se lo acaban de creer. Por eso Jesús les da otra prueba de que es real. Les pregunta: ¿tienen por ahí algo de comer? Entonces toma un pedazo de pescado asado y se lo come. Luego les explica: estas son las palabras que les dije mientras todavía estaba con ustedes, antes de morir, que todas las cosas escritas sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos tenían que cumplirse. Jesús ha ayudado a Cleopas y a su compañero a entender las Escrituras, y ahora hace lo mismo con los que están allí reunidos. Les dice: esto es lo que está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que, en su nombre, en todas las naciones, comenzando por Jerusalén, se predicarían arrepentimiento para perdón de pecados. Ustedes tienen que ser testigos de estas cosas. Por alguna razón, el apóstol Tomás no está allí. Por eso, durante los días siguientes, los demás discípulos le cuentan emocionados: «Hemos visto al Señor». Pero él les contesta: «A menos que vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado, jamás lo voy a creer». 8 días después, los discípulos se reúnen de nuevo con las puertas cerradas con llave, y esta vez Tomás está con ellos. En ese momento, Jesús se aparece en medio de ellos con un cuerpo humano y les saluda: «Tengan paz». Luego le dice a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree». Entonces Tomás exclama: «Mi Señor y mi Dios». Ahora a Tomás no le queda ninguna duda de que Jesús está vivo como un ser espiritual poderoso y que es el representante de Dios. Finalmente Jesús le dice: «¿Has creído porque me has visto? Felices los que no han visto y aún así creen». Muchas gracias por tu excelente y sentida lectura, hermano Cogollo. Planteamos las preguntas de repaso y así analizamos el capítulo. La primera: ¿qué les pregunta un desconocido a 2 discípulos que van hacia Emaús? Hermano Gunther, Olaf. Los eventos y los informes de la muerte de Jesús se cuentan por todas partes. Cleopas y otro discípulo también hablan de eso. Otra persona se acerca y les pregunta qué están discutiendo y qué es lo que sucedió. Muy bien, lo que sucedió. Muchas gracias. Hermana Romero, Ana Belén. Y estos discípulos están sorprendidos de que un judío de Jerusalén le pregunte eso, porque que no sepa lo que ha ocurrido siendo de allí, ¿no? Por eso les pregunta si es que vive solo o es un extranjero. Muy bien, curioso. Planteamos la segunda pregunta. ¿Por qué les arde el corazón a estos 2 discípulos? Hermana Iglesia, Gemma. Bueno, pues en el relato vemos de que al principio estaban confusos, no entendía qué es lo que había pasado y ahora está desconocido que es Jesús, les habla de Escritura, les empieza a explicar y es como si les abriera el velo espiritual para que entendieran de que en realidad Cristo tenía que sufrir estas cosas. Y es más, tanto les arde el corazón que incluso le ruegan de que por favor fuera con ellos a cenar. Muy bien, muy bien. Hermano Palau, Salvador. Esto encierra una importante lección para nosotros, porque ¿qué pasó para que a los discípulos les ardiera el corazón? Dice que les explicó en detalle muchos relatos de las Escrituras. Así que Jesús, antes de explicárselos, tenía que conocerlos bien en detalle. De esa manera, el corazón les llegó a arder. Nosotros en nuestro ministerio, de la misma manera, si queremos que a nuestros estudiantes les llegue el mensaje al corazón, debemos tener un buen estudio personal para así poder hablar con convicción.
Muchas gracias por esa aplicación. Siguiente pregunta. ¿Qué noticias emocionantes escuchan Cleopas y su compañero cuando regresan a Jerusalén? Hermana Gil, Avi. Pues cuando regresan a Jerusalén se encuentran con los apóstoles y otros discípulos y antes de que ellos puedan hablar les dicen que es un hecho de que Jesús ya ha resucitado y es entonces cuando después ellos le cuentan cómo Jesús ha aparecido a ellos. Muy bien, eso es. Sigue diciendo la misma pregunta. ¿Qué sucede allí? Hermano Acuña, Chomín. Cuando están allí ahora reunidos, pues Jesús aparece, ¿no? Y tienen la oportunidad de verlo. Y se quedan un poquito asombrados en esas circunstancias, ¿no? Porque están oyendo noticias de que está apareciéndose a unos, a otros, pero ahora en conjunto tienen oportunidad de ser testigos de que Jesús ha resucitado. Muy bien. Hermano Romero, Benjamín. Y están asustados al ver esto porque estaban en una habitación con las puertas cerradas. Y claro, de repente aparece Jesús y se quedan asustados, ¿no? Pero vemos cómo Jesús con cariño los tranquiliza y les explica todas las cosas. Muy bien. Muchas gracias. Dice la última pregunta. ¿Qué convence a Tomás de que Jesús está vivo? Hermano Moratilla, Adrián. Sí, pues vemos que aunque los discípulos le habían contado a Tomás, vemos seguro la emoción con la que lo habían hecho, cómo habían visto a Jesús y cómo les había explicado para que pudieran entender las Escrituras. Vemos que dudó de ello, pero nos vemos que no fue hasta 8 días después que se volvieran a reunir, Jesús se volvió a aparecer y claro, ya fue una prueba irrefutable para Tomás y se convenció de ello. Muy bien, eso es. Hermana Romero, Ana Belén. Así que básicamente lo que le convence a Tomás es verlo y tocarlo. Para que Tomás deje de dudar, Jesús le dice que lo tocara, que le mirara sus manos y así haciendo esto, Tomás no tuvo ninguna duda de que era Jesucristo. Muy bien, eso es. Pues ¿qué os parece si usamos ahora parte del pasaje bíblico del Evangelio de Lucas y así pues extraemos luego lecciones personales para nuestros días? Se ha escogido algunos hermanos para que nos lean Lucas capítulo 24 y leeremos los versículos 15 a 35 y después 44 a 49. Así que por favor. Mientras iban conversando y comentando estas cosas, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos, pero se impidió que sus ojos pudieran reconocerlo. Él les preguntó: ¿sobre qué van debatiendo por el camino? Ellos se detuvieron con la tristeza reflejada en el rostro. Y el que se llamaba Cleopas le respondió: ¿Es que eres un extranjero que vive solo en Jerusalén y por eso no te has enterado de las cosas que han pasado allí estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó él. Ellos le contestaron: Lo que pasó con Jesús el Nazareno, quien delante de Dios y de toda la gente demostró ser un profeta poderoso en acciones y palabras. Nuestros sacerdotes principales y gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo clavaron al madero. Pero nosotros esperábamos que sería él quien liberaría a Israel. Además de todo esto, ya es el tercer día desde que pasaron estas cosas. Por otra parte, algunas mujeres entre nosotros también nos dejaron asombrados. Es que fueron a la tumba muy temprano y, al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión sobrenatural de unos ángeles, que decían que él está vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Y él les dijo: Qué insensatos y qué lentos para creer todas las cosas que dijeron los profetas. ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas cosas y entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó cosas que se decían de él en todas las Escrituras. Por fin se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que viajaba más lejos. Pero ellos le insistieron en que se quedara. Le decían: Quédate con nosotros, que es casi de noche y el día ya está a punto de terminar. De modo que él entró para quedarse con ellos. Cuando estaba cenando con ellos, tomó el pan, hizo una oración, lo partió y empezó a dárselo. Entonces a ellos se les abrieron los ojos por completo y lo reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron el uno al otro:
¿Acaso no nos ardía dentro del corazón cuando Él venía hablándonos por el camino, cuando nos explicaba claramente las Escrituras? En ese mismo momento se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde vieron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, que decían: Es un hecho que el Señor fue resucitado y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Luego les dijo: Estas son las palabras que les dije mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas sobre mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras, y les dijo: Esto es lo que está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que, en su nombre, en todas las naciones, comenzando por Jerusalén, se predicaría arrepentimiento para el perdón de pecados. Ustedes tienen que ser testigos de estas cosas, y sepan que voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder que viene de lo alto. Muchas gracias a los 4 participantes por esa sentida y bonita lectura. Bueno, hemos apreciado, por ejemplo, en el versículo 27, qué es lo que hace Jesús y qué nos enseña eso. Antes también se mencionó un detallito, pero podemos quizás ampliarlo. Hermana Acuña, Vicky, por favor. Sí, ahí se nos explica cómo Jesús, usando las Escrituras, les enseña el cumplimiento de muchas de las profecías que tenían que ver con su persona y cómo esto pues les llegó al corazón. Imaginarlo nada más nos impresiona porque a veces hemos leído los relatos bíblicos y como quiera nos conmueven. Imaginarnos entonces en esa escena tiene que haber sido muy singular. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo podríamos quizás nosotros aplicar lo mismo? Hermano Martínez, Conan, por favor. Sí, es interesante ya que Jesús llegó al corazón de estas personas y de la misma manera nosotros queremos llegar al corazón también de las personas, ¿verdad? Usando bien las Escrituras, como se ha mencionado, pero además también tenemos el kit de enseñanza. Si lo usamos bien también podemos llegar al corazón de las personas, como por ejemplo son los vídeos, donde son una ayuda para llegar a mover a las personas a actuar y sin duda estos bonitos vídeos que preparan les llegan al corazón a todas las personas. Muy bien, sin duda. Y dando un pequeño salto al versículo 49, ¿a qué promesa hace referencia Jesucristo y cómo se cumplió? Y de nuevo, ¿qué garantía nos da eso a nosotros? Hermano Acuña, ¿yo bien? Jesús les había dado la posibilidad de ser sus discípulos, pero iban a tener apoyo y ayuda, ¿no? Así Jesús les mencionaba que tenían la oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios para que pudieran hacer esa labor que ahora les iba a encomendar de hacer discípulos de gente de todas las naciones y defender la verdad bíblica. Y por eso les dice que debían de permanecer allí, porque lo que Jehová le había prometido, pues iban a recibirlo. Muy bien, muy bien. Hermana Parra, Henriette. Y el resultado del cumplimiento de esta promesa de Jesús lo vemos poco después, porque cuando Jesús murió, poquito después ellos habían estado reunidos a escondidas porque tenían miedo, pero al final del relato de Lucas en el versículo 53 ya se dice que ellos estaban siempre en el templo alabando a Jehová. Así que se ve el efecto del Espíritu Santo de Jehová. Ya no tenían miedo, estaban en público alabando a Jehová. Esto nos garantiza y nos muestra cómo Jehová con su Espíritu también nos puede dar el valor que necesitemos en circunstancias difíciles cuando tengamos que predicar y dar un mensaje de juicio. Muy bien, por supuesto que sí. Pues sentiros libres. ¿Cualquier otra lección práctica que hayáis podido extraer del pasaje de Lucas o también del Evangelio de Juan? ¿Alguna otra aplicación personal que hayáis podido apreciar? Hermano Comas, Joan, por favor. Lucas 24:34 es interesante porque de estas palabras se desprende que Jesús se apareció a solas con Pedro antes de aparecerse a los discípulos, a los demás, ¿no? De ese encuentro no se dan detalles en la Biblia, no sabemos cómo fue, pero es significativo porque Pedro, ¿cómo debía sentirse después de saber que había fallado a Jesús, lo había negado, había muerto, Jesús no
no había podido reparar ese daño y se sentiría muy mal, ¿no? Y Jesús, que se le apareciera a él, le debió confirmar que lo amaba, que contaba con su aprobación, y eso debió animarle mucho, ¿no? Nosotros también queremos animar a nuestros hermanos, a veces nos fallan, nos hacen cosas que nos hieren, pero debemos confirmarles nuestro amor, perdonarles y ayudarles a seguir sirviendo a Jehová con celo. Muy bien, bonita aplicación, muchas gracias. Hermana Natale, Julia, por favor. Como hemos visto en Juan 20, 26 al 28, Jesús dice a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Vemos como Jesús aquí nos da un muy buen ejemplo de restablecer la paz. Era muy interesante lo que comentaba acerca de esto una atalaya del 73, del 15 de octubre: esfuércese por alcanzar las cosas que contribuyen a la paz. Y decía que cuando Tomás dudó, fue Cristo quien dio el primer paso, pues no se agradó a sí mismo, sino a Tomás, apareciéndole y restaurando su fe, lo cual volvió a poner a Tomás en una relación pacífica con Cristo. Así que vemos cómo es importante seguir el ejemplo de Jesús en tomar la iniciativa en restablecer la paz. Muy bien, muchas gracias también por esa aplicación. Hermana Romero, Ana Belén. En Lucas 24, 29 y 30 aprendemos de Cleopas y el otro discípulo a ser personas hospitalarias. Sabemos que ser hospitalarios implica demostrar amor a los extraños, y esto es lo que hicieron aquellos dos discípulos, porque ellos no sabían que el desconocido era Jesús. Aún así lo invitaron a cenar. Gracias a que mostraron hospitalidad, se beneficiaron de reconocer a Jesús y de verlo resucitado. Y esto nos enseña a nosotros que ser hospitalario no solo beneficia a los demás, sino también a nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Palau, Salvador. Hoy en día hay muchos eruditos de la Biblia, sin embargo, muchos de ellos no creen en Dios. ¿Por qué puede ser esto? A pesar de que tienen tanto conocimiento. Bueno, los discípulos de Jesús en el pasado también tenían mucho conocimiento de Dios, y de las profecías del Mesías. Sin embargo, como menciona en el capítulo 24, el versículo 45, se les abrió la mente para que captaran el significado de las Escrituras. ¿Y por qué pasó eso? Porque Jesús se lo permitió. De la misma manera, cuán afortunados somos nosotros de poder entender el significado de las Escrituras de la Biblia. Por eso no veamos la Biblia como un simple libro de historia, o de simples historias que hablan de Dios, sino que nos esforcemos por ver la Biblia como lo que realmente es, la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Hermano Martínez, Conan. Sí, me parece muy interesante también el motivo por el que reconocieron a Jesús sus discípulos. En el capítulo anterior vimos cómo las mujeres le reconocieron por la manera de hablar. Pero en este caso, cuando se queda a cenar y entonces bendice los alimentos, entonces es cuando le reconocen. Es interesante, ¿verdad? Porque seguramente le recordó cómo lo había hecho otras veces Jesús antes, este buen hábito que tenía, y entonces se dieron cuenta de que era Jesús. Me hizo pensar, ¿no?, en los hábitos que tenemos nosotros. Si otros tuvieran que reconocernos por nuestros hábitos, ¿cuáles serían? Muy bien, buena pregunta, buena reflexión, muchas gracias. Hermano Moratilla, Adrián. En el versículo 45 del capítulo 24 de Lucas, que se ha comentado sobre que se les abrió la mente para que captaran el significado, en la traducción interlineal de las escrituras griegas indica que Jesús hizo esto, literalmente dice, juntando las escrituras de la parte hebrea de la Biblia, que aparecían los sucesos que predecían del Mesías, colocándolas junto con el cumplimiento que él había tenido. Me enseña también en la predicación lo útil que nos puede ser, al igual que hizo Jesús, juntar las escrituras, ¿no? Basarnos en ella para con la propia Biblia poder mostrar a las personas las enseñanzas para que puedan realmente comprender su significado. Muy bien, buen punto, muchas gracias. Hermano Romero, Benjamín. En el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 15, vemos que Jesús se le apareció a estos dos discípulos, Cleopas y el otro discípulo, y analizándolo me ha llamado la atención por ver por qué Jesús se le apareció a ellos, porque no eran ni apóstoles ni nada, ¿no? Pero analizando el contexto vemos que daban señales un poco de debilidad espiritual, porque primero no reconocían que Jesucristo o aceptaban que Jesucristo había resucitado, y luego ellos creían que Jesucristo iba a ser un rey que los iba a liberar del yugo romano.
Entonces esto nos enseña que Jesús se fijó en personas simplemente que necesitaban ayuda, que estaban débiles en sentido espiritual. Pues nosotros podemos aprender muy buenas lecciones de Jesús, porque quizás en nuestra congregación también podemos fijarnos en jóvenes o en hermanos que den señales de debilidad y podemos dedicarle tiempo, ayudarlos y siempre con la Biblia pues darle buenos consejos para que se anime. Muy bien, muchas gracias por esa aplicación. Hermana Iglesias, Emma. Sí, siguiendo el comentario de Benjamín, en el versículo 17 también notamos de que tenían tristeza reflejada en el rostro. Así que uno de estos problemas por los que no conseguían que les ardiera el corazón era por la desilusión. Y es que la desilusión puede llegarnos a cegar la mente. Por eso es bueno de que muchas veces nos paremos, meditemos y pensemos ahora mismo en cómo Jehová está ayudándonos tanto personalmente como a nivel de organización para que así, de nuevo, pues podamos tener un corazón ardiente. Muy bien, muchas gracias. Hermano Comas, Joan. A estos dos discípulos les ardía el corazón, como hemos leído en Lucas 24:32. Y me llama la atención que Jesús consiguió eso, que les llegara tanto al corazón, enseñando de una forma muy, muy distinta a la que hacen los líderes religiosos de las iglesias cristianas, ¿no? Ellos gritan, hacen espectáculos, cantan, pero Jesús no hizo nada de eso para llegarse al corazón. Les hizo preguntas, les escuchó muy atentamente y luego, como se ha comentado antes, les explicó con claridad textos bíblicos. Muy bien, eso es. Hermano Acuña, Chomín. Me gusta mucho la respuesta que Jesús da a Tomás, ¿no? Cuando él ya tiene oportunidad de tocar a Jesús y ahora le dice, ¿has creído porque me has visto? Felices los que no han visto y aún así creen. Y nos podemos ver muy incluidos en esa expresión de Jesús, ¿no? Porque la mayoría de los siervos de Jehová no hemos tenido oportunidad de ver a Jesús, ni siquiera ni nosotros, ni los que vivieron antes de él. Fueron muy pocos los que tuvieron un contacto directo cuando estuvo aquí en la tierra. Y sin embargo, los siervos leales del pasado, como aquellos patriarcas de la antigüedad, tuvieron una fe firme en lo que Jehová estaba prometiendo. Y nosotros, aunque no vimos a Jesús, pero tenemos oportunidad de ver muchas cosas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos y mantener nuestra fe firme y leal. Así que es una buena oportunidad para compartir estos detalles con nuestros hermanos, para que ellos también tengan la oportunidad de permanecer leales en este tiempo del fin, para poder ver las recompensas que Jehová ha prometido. Muy bien, muchas gracias también por esa reflexión. Quizás usando la imagen que nos acompaña el capítulo 135, por volver a reflexionar en el mismo comentario que hacía el hermano Acuña, ¿qué podemos apreciar en la cara de Tomás y en Jesucristo? Y de nuevo, ¿qué lección podemos extraer? Hermano Martínez, Conan. Sí, pues en la imagen vemos claramente en la expresión de Tomás, que es realmente ahora sí que cree, ¿no? Al contrario que antes, cuando está viendo a su maestro, ¿no? A Jesús ahora resucitado. Me parece muy interesante también de esto la paciencia de Jesús, ya que Tomás tenía lo que Jesús había predicho, habían pasado ya muchas cosas, le habían dicho muchas cosas, pero aún así parece ser que él necesitaba más para creer, ¿verdad? Ahora Jesús, con su reacción, no se enfada, sino al contrario, se aparece otra vez y le da la prueba que necesitaba Tomás para que creyera. Aprendemos mucho, ¿no? de Jesús a la hora de tener paciencia con los estudiantes de la Biblia, porque no todos van igual y algunos necesitan más pruebas para llegar a creer. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a todos por vuestros excelentes comentarios. Sin duda alguna, nosotros, como se ha comentado, no tuvimos la oportunidad de poder estar con Cristo Jesús, de poder aprender de sus enseñanzas, de sus bonitas cualidades. Tampoco pudimos verle resucitado, pero como aquellos hombres y mujeres fieles de la antigüedad, sí que tenemos pruebas irrefutables de que Cristo Jesús es nuestro Rey del reino de Dios, es nuestro Señor, nuestro dechado, y queremos dedicar tiempo a reflexionar y meditar en sus enseñanzas. Sumerjámonos en relatos tan bonitos como el que acabamos de recordar de los Evangelios y, sobre todo, recordemos cuán importante es para nosotros que Jesús estuviera dispuesto a entregar su vida y su posterior resurrección. Si así lo hacemos, como decía el hermano Acuña, podremos ser felices por creer en lo que no vemos. Qué relatos tan dinámicos sobre la resurrección de Cristo, y gracias a todos por esas excelentes reflexiones. Bueno, hemos disfrutado mucho de repasar lecciones bíblicas útiles para nuestra vida,
con los discursos, las significaciones y con la participación de todos. ¿Qué nos llevamos en la memoria y en el corazón al final de esta reunión? Bueno, aprendimos que hay formas modernas de idolatría, cualquier cosa que cobre una importancia excesiva en nuestro corazón y que nos aparte de Dios se puede convertir en una forma de idolatría. También en la sección Seamos Mejores Maestros repasamos técnicas de oratoria útiles para hablar a otros de la Biblia, como modular la voz, usar preguntas o el uso exacto de nuestras fuentes de información. Luego recordamos en la parte de nuestra vida cristiana que es importante cuidar nuestra conducta moral para así también cuidar nuestra amistad con Jehová. Y sin duda al final nos emocionó imaginar los sentimientos de los discípulos al darse cuenta de que su querido maestro había resucitado. Y eso fortalece nuestra fe, porque ahora recordamos que es un Rey poderoso que representa de forma notable a su Padre Celestial. Y la próxima semana, bueno, seguiremos estudiando a fondo la Biblia, comentando los puntos que hayamos encontrado en nuestro estudio y buscando maneras de ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Por ejemplo, hablaremos de las hermosas cualidades de nuestro Dios Jehová y hasta escucharemos un tema dedicado a los jóvenes. Se titula Joven, ¿es Jehová tu mejor amigo? Tema muy bonito. Ahora, brevemente, antes de concluir, hay un anuncio, un recordatorio para las congregaciones. Se titula Asignación sobre la neutralidad en la reunión de entre semana. La semana del 26 de octubre de 2020, en vez de la asignación de 5 minutos sobre las necesidades de la congregación, se presentará una asignación de 15 minutos titulada ¿Por qué es tan importante ser neutrales? Los animamos a hacer un esfuerzo especial para estar presente. Bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión, pero estamos todos cordialmente invitados para participar de la reunión Vida y Ministerio de la próxima semana y prepararnos bien para ella. Será hasta entonces. Podemos concluir nuestra reunión de hoy con una última canción, la número 90, titulada Animémonos unos a otros. Después el hermano Marcos Vázquez nos dirigirá en oración a Jehová. Canción 90.